Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Andy y bienvenidos a un episodio más de DLR Podcast. Hoy nos acompaña Fabiola, quien es víctima indirecta del caso que se presentó en el Jardín de Niños Marcelino Champagnat. Hola Fabiola, ¿cómo te encuentras? Hola, buenos días. Gracias por el espacio. Pues todavía trabajando en este asunto y pues no lo vamos a dejar. Vamos a seguir con el dedo en el renglón hasta lo más que podamos lograr y las últimas consecuencias que tengamos que llegar. Bueno, para mí siempre ha sido muy difícil, sobre todo cuando me toca trabajar casos relacionados con niños menores. Creo que siempre en la que existe algún tipo de violencia hacia un menor, siempre es un caso muy difícil, muy complicado y sobre todo cuando se está tan cerca, ¿no? De la persona, la víctima que ha pasado por esto. Pero antes de entrar en detalles en relación al caso, me gustaría pues conocer un poco más en relación a qué te lleva al conectar con el jardín de niños, ¿no? Yo entiendo que pues bueno, buscamos siempre una opción y demás, pero ¿qué perspectiva tenías del lugar antes de que te enteraras de todo lo que estaba pasando? Pues mira, fíjate que justamente yo soy sobreviviente, entonces yo siempre busqué la manera de yo hacerme cargo de mi hija en cualquier momento y de combinar mis actividades tanto personales como laborales, de manera de que yo pudiera hacerme cargo siempre de ella. Entonces, en ese entonces, como ella tenía 4 años, yo ya había pausado mi profesión, que es cirujano dentista, justamente para dedicarme a ella sus primeros años de vida. Entonces, cuando ella ya comienza con la edad escolar, yo empiezo a buscar un consultorio para yo poder ejercer mi profesión. Encuentro un consultorio cercano a mi domicilio, acudo a la entrevista, resulta que pues me dan la oportunidad de trabajar en ese consultorio. Inmediatamente me empiezo a mover por la zona, caminando, ¿no? Para encontrar una escuela de la cual pues yo podría estar al pendiente de mi hija e ir a dejarla y recogerla sin tener que descuidar mi zona de trabajo. Entonces, es así como yo encuentro esa escuela. Cuando yo salgo a buscar una escuela para mi niña, di con ese preescolar. ¿Cuánto tiempo llevaba ella en la escuela en el momento, o sea, antes de que pasara todo esto, pues qué tanto tiempo Ella llevaba ella llevaba ahí? un año ahí. Llevaba un año ahí porque un año lo hizo en el primero, el tercero, Ujú. lo hizo en otra escuela y cuando yo encontré el consultorio para yo trabajar ahí, es cuando ya decidió cambiarla por la cercanía que estaba de mi consultorio. Entonces ella Ok. afortunadamente nada más estuvo un año y digo afortunadamente porque pues no quiero ni imaginarme todo lo que pasaron los niños que estuvieron ahí los 3 años de preescolar. ¿En algún momento hubo alguna situación, algo que indicara como que en la escuela sucedía algo? Porque generalmente entre comentarios, ¿no? Ujú, Siempre como ujú, entre ujú. padres de familia y demás, siempre se habla como de corrieron a tal maestra porque jaloneaba a los niños, ¿no? O porque sucedían como ciertas cosas. ¿En algún momento hubo alguna clase de comentario, algo que te hiciera como pensar que pues en ese lugar pudieron haber pasado algunas cosas? Nunca, no, nunca hubo algo así que yo sospechara. Yo veía niños que no querían entrar. O sea, veía niños que a la hora de la entrada lloraban. Y había uno específicamente que era de condiciones especiales, que justamente él era el que se aferraba a la puerta para no entrar. Pero de ello en fuera, pues en cuanto a la actitud de las profesoras, no había nada que yo dijera: "Aquí está pasando algo". Quizá en el sentido en el que, por ejemplo, yo justamente participaba en la mesa directiva, porque quería estar, ¿no?, ahí al pendiente. Claro. Pero cuando yo era eso fue lo que más me pareció raro, porque cuando yo iba, no parecía como nada extraño, pero, pues, es que ya estaban organizados, ya sabían que si íbamos a juntas, pues, no iban a hacer esas cosas, ¿no? Entonces, pues, aparentemente todo era normal en ese preescolar.
Las maestras nunca mencionaron algo, nunca hubo como actitudes fuera de lo normal, eran como cualquier otra maestra que acude a dar clases. Justamente. Sí, o sea, estaban muy bien camuflajeados, o sea, no lo sospecharías, yo nunca lo sospeché. Por parte del equipo docente, no había sospechas. Lo único que a lo mejor me pudo haber hecho a mí dudar en algún momento era la actitud de algunos alumnos que yo veía que no, que lloraban o que no querían entrar. Justo eso es algo que como quería preguntarte, porque es muy diferente cuando eh, te enteras porque, bueno, en el momento en el que ves como más claras las señales, pero creo que hay un punto en donde ya hemos pasado por la situación o por lo que se haya generado y comienzas a ver hacia atrás y dices, híjole, vi o noté como cierto detalle, pero en ese momento no era importante. Entonces, aparte de la actitud de los niños, había algo más que dices, bueno, es que sí había notado algo, pero en ese momento no me parecía relevante. Sí, justamente mi hija comenzó con cambios muy drásticos de emocionales, o sea, en sus emociones. Ella, yo desde siempre la hice una niña muy segura, al grado de que ella en la oscuridad, siempre ha tenido su recámara. Ella al grado de que a los 3 años ella sola se paraba de su cama e iba al sanitario, con completa oscuridad, o sea, sin necesidad de prender la luz, no le tenía miedo a nada, y de un momento a otro empezó a orinarse en la cama, a tener miedo a ir al sanitario, a pedirme que la acompañara, a pedirme que prendiera la luz. Cuando yo empecé a notar eso, decidí, pues, que se quedara conmigo otra vez, ¿no? Compartir la cama. Y justamente cuando compartíamos la cama, yo notaba que ella empezó como con pesadillas. Se quedaba dormida y entraba en un estado como de sufrimiento, de que no podía despertar, como de que algo le estaba pasando, ¿no? Ok. Entonces, cuando yo veía eso, pues me sentí impotente, porque yo había escuchado de que, pues, si una persona, si ves que alguien está teniendo pesadillas, no lo puedes como despertar así de manera abrupta, porque lo puedes ocasionar otro tipo de situación. Entonces, yo lo que hacía era abrazarla y esperar a que ella, pues, retomara su tranquilidad dentro de su sueño. Esos fueron los primeros indicadores, y después ella, empezaba como a ser muy aprensiva con situaciones de caídas, de raspones, de ese tipo. Por ejemplo, si ella se caía antes, ella no, pues decía: "Ah, ya, me levanto y estoy bien", pero de repente empezó a como a ser muy escandalosa cuando yo le decía: "Ven, te voy a curar", o te voy a lavar, algo así, hacía como que, no, me duele, o sea, como muy exagerada, Ok. cuando antes ella, pues, lo tomaba como, pues, me curo, ¿no? Y ya. Entonces, ella empezó a tener ese tipo de cambios. Yo la llevaba a la escuela y, pues, no, al salir, ella no quería, me decía: "Acompáñame al baño, mamá", y yo: "Pues sí, voy". Pero yo le preguntaba: "Oye, ¿y por qué no fuiste al sanitario en el transcurso de la jornada? ¿No te da permiso la maestra? O ¿por qué no vas, no? ¿Por qué te esperas hasta que yo vengo?". Porque era, por lo regular, como 4 veces de 5 días, ¿no? Y ahí fue cuando, y ella no me decía nada. Ella decía: "No, pues es que no me gusta ir". Y yo: "Pues bueno", pero esos eran como detalles que cuando yo me enteré, yo dije: pues, Todo tuvo como sentido. ajá, En algún momento llegaste a tener conversación con otros padres y que ellos hayan como identificado algo más que notaban? Porque digo, generalmente no pasa en todos de la misma manera, ¿no? sí. Tú tienes detalles como las pesadillas, el que comenzaba a tener estos momentos como en donde era demasiado expresiva al momento de Ujú, que ujú. tenía una lesión. Pero ¿hubo padres que te mencionaran alguna otra cosa que ellos hubieran notado? No, no, de hecho, pues, con los padres yo casi no tenía mucha comunicación, por lo mismo de que yo tenía que regresar a Ok. mi trabajo. Yo nada más era de que iba, la dejaba y me regresaba inmediatamente al consultorio.
Y en la salida igual, la recogía, esperaba indicaciones de la profesora si es que había alguna indicación y me regresaba. O sea, con el trato con los demás padres de familia era nada más cordial, ¿no? Buenos días, buenas tardes y ya. ¿De qué manera es como te enteras? O sea, ¿de qué manera te das cuenta de que tu hija estaba pasando por todo esto? Cuando nos convocan padres de familia del turno matutino, Ujú. porque mi hija iba en el turno vespertino, Ok. nos convocan a una junta. Entonces, en esa junta nos empiezan a describir, ¿no? Lo que sus hijos les han detallado, pues situaciones muy, muy complejas y muy difíciles de entender de que estuvieran pasando dentro de un preescolar, ¿no? Situaciones como que, pues el principal agresor se exhibía enfrente de los alumnos, enfrente de grupos completos. La primer, nos empiezan a platicar todo eso, nos empiezan a platicar lo que sus hijos pasaban, ¿no? Que era igual también, como te comento, terrores nocturnos, que empezaban a mojar la cama, que tenían cambios muy radicales de emociones. Entonces, cuando ellos empiezan a decir todo eso, yo pues empiezo a hilarlo todo, ¿no? Y es ahí cuando yo digo, pues es que sí, ella está pasando por eso. Ella tiene esos cambios radicales de emociones. O sea, digamos que los primeros en hacer mención de lo que sucedía fueron padres del turno de la mañana. Ujú, Entonces esto ujú. sucedía en ambos turnos. Sí, y justamente porque el principal agresor tenía, su horario laboral era de 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, Ah, ok, eso le permitía estar estar en los 2 en los dos turnos. turnos. El primer turno que él era un preescolar de jornada ampliada. El de jornada ampliada implica que es un horario de 9 a 2 de la tarde y de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Un preescolar de turno normal es de turno matutino de 9 a 12 Ujú. y el vespertino me parece que es de 2 a 6. Son varios turnos los que manejan los preescolares. Entonces él, su horario era de 9 a 4, por lo tanto, de 2 de la tarde a 4 de la tarde tenía todo el tiempo para el espacio suficiente para que él pudiera, y digo pudiera porque era porque él lo hacía, porque él como asumiendo su cargo, Ujú. él no tenía por qué tener contacto con los Con los niños. alumnos. Ok, en el momento en el que comienzan a exponer toda esta situación en esa junta, ¿hubo como un señalamiento directo? O sea, que los padres hayan mencionado como que mi hijo menciona que tal persona está haciendo esto. Sí, sí, justamente todos lo señalaban como la calavera, como el monstruo, como muchos apodos, así que tú dices, ¿cómo puede estar? O sea, no te cabe en la cabeza como padre de familia que los niños se refieran hacia un docente, o sea, a Ujú. parte del personal de esta manera. Incluso los padres de familia ya tenían un tiempo avanzado de sus investigaciones, porque ellos nos comentaron que ya habían iniciado su queja ante las autoridades del plantel y no los habían tomado en cuenta, no les hicieron caso, trataron de convencerlos de que no hicieran la denuncia, de no darle seguimiento, o sea, lo trataron de encubrir de todas las maneras posibles. Entonces, ellos en cuanto identificaron al agresor, consiguieron fotos del agresor. Entonces, ahí cuando nos empezamos a compartir la imagen entre padres de familia, nos la empezamos a compartir por WhatsApp, por los grupos de WhatsApp que ya teníamos, Ujú. de tercero B, tercero C, ¿no? Entonces, en ese momento los alumnos estaban todavía en sus salones de clase. Lo que en ese momento estaba todavía el padre de mi hija, y él me dijo, pues ve por la niña y pues hay que sacarla, porque no podemos dejarla aquí cuando nos están diciendo que está pasando esto, ¿no? Entonces yo voy por la niña, regresamos y pues le empezamos a preguntar si ella conocía a la persona esta, y pues sí, ella estaba como en shock, como no sabía cómo reaccionar, como perdida, como así, como diciendo, o sea, ya lo saben, ¿no? O sea, así como sorprendida, como
o sea, como que ya no iba a tener que seguir con esas dinámicas, y ella nos dijo que sí lo conocía, pero en ese momento no, dijo que lo conocía, pero todavía no nos expresó nada de las agresiones que había sufrido. ¿Qué fue lo que, o sea, qué acciones tomaste una vez que pues vas por tu hija, la escuela ya de cierta manera permitió que se expusiera los detalles, ¿no? De lo que estaba pasando, ¿no? Que realmente sucedía algo y que ya otros padres estaban dando a conocer esto. ¿Qué acciones tomaste? Lo primero que hice fue sacarla de la escuela. O sea, la retiraste por Sí, completo. no la di de baja porque igual pues, necesitaba yo cómo comprobar que ella era alumna de esa escuela. Ok. No la di de baja, pero sí decidí ya no llevarla a clases. ¿Esto pasó también con muchos otros? Sí, con muchos otros alumnos. Ok. Muchos otros alumnos los sacaron de la escuela, y ahí es cuando nos empezamos a acercar más a los padres del turno matutino, a preguntarles qué es lo que teníamos que hacer. Y ellos pues también en su investigación, ahí fue un momento como confuso, porque no sabíamos si teníamos que ir directo al Ministerio Público local o si a otra instancia más Especializada. especializada. Entonces, pues muchos fuimos a denunciar al Ministerio Público local, pero resulta que después nos canalizaron a la Fiscalía Especializada, justamente porque ellos son servidores públicos de una institución federal. Entonces, al ser servidores públicos de una institución federal, esto quiere decir de una institución pública, pues la Fiscalía Especializada es la que tenía que hacer la investigación correspondiente. ¿Sabes si en el momento en el que comienza como a salir a la luz todo esto, después de las reuniones, de que exponen esto, esta persona seguía trabajando ahí? No, la retiraron. La retiraron porque igual quería, bueno, te hago una observación, que no es tanto que les hayan permitido hacer la junta. O sea, ellos le hicieron como que a fuerza. Los padres de familia forzaron esa junta, porque incluso en esa junta no hubo ninguna autoridad del plantel, no dio la cara ni la directora, ni la supervisora, ni ningún profesor, nadie se paró en esa junta. O sea, básicamente fueron los del turno de la mañana haciendo que ustedes también participaran, pero ya, o sea, no hubo como tal una coordinación escolar. Así es. Ok, entonces, ¿cuál fue la respuesta de la escuela? Porque digo, la escuela ya había retirado a esta persona, pero ¿de qué manera responde la escuela? Se ocultaron, o sea, se deslindaron. No le respondieron ya después de que se destapó eso, ya no le respondieron a nadie. ¿En algún momento ustedes se acercaron a las maestras? Ya no hubo oportunidad. Ya no hubo oportunidad, y yo la verdad es que ya no quise darles el beneficio de la duda. Yo dije, no, yo ya no tengo nada que hacer con ellas. Porque si el problema está tan grave como lo están diciendo, no puedo creer que no supieran. O sea, yo desde ahí supe que, o sea, no, me era imposible, por todo lo que ya nos habían manifestado los padres, por toda la información que ya nos habían dado los padres del turno matutino, para mí era como inconcebible que no supieran, que no se hubieran dado cuenta. Hablamos sobre que estaban pasando diversas situaciones. Hay un señalamiento sobre una persona que trabajaba ahí. Se menciona que las profesoras pues tenían conocimiento, pero pues yo creo que la gente, para que entienda un poquito más de lo grave y el contexto de esto, si puedes al menos, digo, no necesitamos saber los detalles con exactitud, pero al menos para conocer qué es lo que estaba pasando dentro de la escuela. La primera información que yo tuve después de que se destapó todo esto ese día, al salir o sea, al terminar el turno, incluso tuvieron que escoltar a los docentes para que pudieran salir los oficiales, los tuvieron que escoltar porque ya los padres de familia estábamos muy enardecidos por todo lo que por todo lo que nos hicieron saber que estaba pasando. Yo la información que tuve en los días siguientes de eso fue que una madre de familia llevó a su hija con un psicólogo, y al ella estar con el psicólogo, ella le dijo que ellas, o sea, eran tres amiguitas, mi hija y otras dos compañeritas, eran amigas.
Entonces una de ellas le dijo al psicólogo que cuando fueron al sanitario de las niñas, les salió esta persona, este asesor técnico pedagógico, que es el principal agresor, y las tocaba de sus partes íntimas, les bajaba sus ropas exteriores y las tocaba sus partes íntimas. Haz de cuenta que él se escondía. Los sanitarios están del lado derecho, los de los niños, y al final hay como un sanitario grande que es para los docentes. En el caso de las niñas, pues para las maestras. Él lo que hacía era esconderse hasta en ese sanitario, En el salir, tenían ellos asignados. y salir cuando los niños entraban a agredirlos sexualmente. Esa fue la primera información que yo tenía de mi niña. Y yo le creía a la mamá porque mi niña me platicaba mucho de sus amiguitas. Y entre sus amiguitas era ella la que... Aquí hablamos de niñas de qué edad. De 4 años, 4 o 5 años. En ese entonces mi niña tenía 5 años. Entonces, así comienzan a salir a la luz como ciertos detalles por padres que comenzaban a acudir con expertos, supongo, para poder conocer más sobre lo que ellos habían estado viviendo. ¿De qué manera ahí intervienen ya las autoridades? Las autoridades intervienen cuando nosotros empezamos a manifestarnos. Por una parte, había un grupo de padres de familia que se estaban movilizando para saber en dónde teníamos que llevar a cabo las denuncias, y por otra parte nosotros tomamos algunas calles aledañas de la escuela porque no nos querían dar respuesta, o sea, no nos querían decir a dónde teníamos que ir a denunciar. No sabíamos si en el Ministerio Público, si en la Fiscalía Especializada. Estábamos como perdidos, no sabíamos a dónde teníamos que ir. Entonces empezamos a ejercer presión por ese medio, tomando las calles hasta que no nos dijeran a dónde teníamos que ir. Y fue cuando entonces ya nos dicen que tenemos que acudir a la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales, a la FEBIMTA. Y entonces me mencionabas que se encontraban ya en un punto en donde básicamente todas las personas que trabajaban ahí fueron escoltados, ¿no? Por las autoridades, porque pues básicamente los padres pues supongo que querían arrasar con toda aquella persona que estuviera ahí. En el momento en el que ya llegaron como a esa situación, entonces ya tenían como claro señalamientos a profesoras, o sea, ahí ya habían como marcado, tenían una idea clara como de quiénes participaban en general. No, ahí todavía no. Ahí todavía no descubríamos la magnitud de lo que estaba pasando. O sea, cuántos estaban involucrados todavía no lo sabíamos. Eso se fue descubriendo conforme fueron avanzando las investigaciones. O sea, ya fueron detalles que como tal la fiscalía y como tal la parte de la investigación. Testimonios de los niños, porque yo estuve cuando se dio la sentencia, pero eso es pues más adelante, ¿no? Y ahí fue cuando pues escuché también todos los testimonios de los niños, o sea, cuando me enteré de todo. Pero en el transcurso, cuando iniciamos nuestra denuncia en la fiscalía, ahí es cuando me entero de otra agresión que sufrió mi niña, porque ahí sí ya fue cuando se lo dijo a la psicóloga de la fiscalía. Y esa agresión fue que justamente ella, estando en los sanitarios de las niñas, le salió el principal agresor. Lo que hacía era irrumpir en su espacio privado personal porque les abría la puerta de los sanitarios cuando ellos estaban haciendo sus necesidades. Entonces ella lo que dice es que ella, cuando lo vio, se separó y se puso rápido el pantalón porque tenía educación física. Entonces el principal agresor lo que hizo fue volver a bajarle la ropa y tocarla de sus partes íntimas. Ahí en la fiscalía fue cuando ella hizo esa declaración. Se menciona que dentro de todas estas agresiones hubo participación por parte de las maestras. Sí, porque hay dentro de los testimonios de los alumnos, varios comentan que las profesoras se salían del salón y permitían que el principal agresor entrara y exhibía sus partes íntimas en frente de grupos completos, o sea, de todos los alumnos. Esto era básicamente una actividad
en la que involucraba a todo el personal de la escuela? Sí, porque también dentro de los testimonios de los niños hay que incluso también había profesoras que tenían dinámicas de adultos enfrente de los niños Ok. y hacían que los niños tuvieran dinámicas de adultos entre niños. Y incluso mi niña también declara que la encerraron en una bodega, que había pelotas, aros, y que ahí en esa bodega había varias personas adultas con máscaras. No describe lo que le hicieron, no sé si ya no se acuerda o no lo quiere decir, pero es muy específica en su declaración. Básicamente tenían un cuarto para realizar ese tipo de actos. Pues de hecho yo creo que tenían capturada toda la escuela para hacerlo en todas las partes, porque incluso en las declaraciones de los niños hay que también lo hacían en el patio de la escuela. En el patio de la escuela, algunos describen un otro cuarto con un sillón, con un escritorio y con una cama. Hay niños que describen cuartos con pelotas, el salón de cantos y juegos. O sea, prácticamente se llevaban a cabo estas agresiones dentro de toda la escuela. ¿En algún momento hubo alguna relación con ese tipo de actividad con el que ellos estuvieran, no sé, produciendo alguna clase de material de abuso sexual infantil? Pues hay niños que comentan que les decían foto, foto. O Y sea, sí hay como tal relación de que hay ahí una sospecha de que sí se produjo material de abuso sexual. material gráfico de violencia sexual infantil. Ok, pues que digo, básicamente así como lo escriben, buscaban como escenarios, ¿no? En alrededor de toda la escuela. Así es, y luego más si varios niños coinciden en que usaban máscaras. Usaban máscaras y también las dinámicas se daban con el uso de máscaras. Como parte de la investigación que llevaron las autoridades, ¿se tiene más o menos una idea de desde cuándo ellos realizaban esas actividades? Pues la investigación se llevó a cabo durante ese año, de que se descubrió desde que se destaparon todos estos hechos, un año antes. Pero realmente no es como incalculable la dimensión, porque el agresor sexual ya tenía bastante trayectoria dentro de la SEP. E incluso ya había estado en otros preescolares. En ningún momento exalumnos ni padres que en algún momento participaron en esta escuela llegaron a hacer algún tipo de denuncia. Aún no, pero estamos esperando o sea, pensamos que sí hay más víctimas, que pues a lo mejor no se han atrevido a hablar, porque pues es un proceso muy, muy difícil. El que tú te atrevas a decir que viviste violencia sexual lleva tiempo. ¿Cuál fue la respuesta de las autoridades escolares en relación a todo lo que estaba pasando? Nunca dieron la cara, o sea, nunca, por lo menos nunca, o sea, nunca se acercaron de las autoridades escolares del plantel. Del plantel. Ajá, no. Y más allá del plantel, o Se sea, tomando... reuniron y haz de cuenta que se llevaron a cabo también reuniones con la SEP Ujú. y varias madres de familia solicitamos que pues se cambiara la plantilla completa. Entonces a todos los retiraron, a todo el personal que estaba en ese momento lo retiraron y pusieron a otros docentes, pero sí especificamos que fueran solo mujeres. Y digo especificamos porque yo estuve en esas reuniones, independientemente de que yo ya no llevaba a mi niña, porque ya me había quedado claro de que ella también había sufrido agresiones sexuales y pues yo no quería revictimizarla, ¿no? El simple hecho de volver a un espacio Sí. donde tú viviste tantas cosas tan desagradables, pues para mí no era como opción regresarla a ese lugar. Entonces, digamos que la respuesta de la SEP fue básicamente Muy simple. cambiar al personal y como con eso tratar de reparar en lo que había pasado. Así es. E incluso cuando se llevaron a cabo los periciales de la escuela, cambiaron totalmente el espacio donde él desempeñaba sus funciones, entre comillas, ¿no? Porque haz de cuenta que cada zona tiene que ser supervisada por un área que se llama supervisión. Entonces, esta supervisión de zona
tiene que hacer un recorrido como por todos los preescolares que están ahí en la zona. Sí. Y esta supervisión de zona estaba dentro de esa escuela. Entonces ellos tenían ahí como una oficina como de 2 salones que no estaban divididos, o sea, eran 2 salones que estaban comunicados. Ok. Y cambiaron totalmente todo, lo quitaron, lo desmantelaron. Quitaron el mobiliario, pusieron una pared, o sea, lo cambiaron totalmente. Ya no era como, o sea, cuando nosotros pudimos entrar después de todo esto, ya no estaba, y fue como en cuestión de días, o sea, ni siquiera fue semana, o sea, no, en cuestión de días ya no estaba el espacio como él lo había ocupado. Solamente para tener muy, muy claro estos puntos, porque yo sé, porque se genera muchos comentarios en relación a que eran niños muy pequeños, que cómo es que pudieron ellos haber inventado, haber dicho, pero dentro de la investigación incluso se encontraron muestras de ADN de personas, o sea, diferentes personas. Así es, de personas ajenas al personal docente. En el personal que estaba en ese momento, estaba el principal agresor y había un profesor que era el de mi hija y había otro profesor que era el de educación física en el turno vespertino. Okay. Solo eran 3 docentes masculinos reconocidos dentro de la planilla que yo supieran. Algunos mencionan al conserje, pero yo nunca lo conocí. Nunca supe si era hombre, si era mujer, pero lo que a mí me consta es que había 3 miembros masculinos dentro del personal docente y durante las investigaciones se descubrieron mínimo 5 muestras de ADN de masculinos que no pertenecían a la plantilla, porque les tomaron sus muestras a los docentes. Que eran muestras de fluidos, ¿no? De fluidos. Entonces, o sea, realmente no se trata nada más de que los niños tuvieran una versión, sino que hay evidencia como tal de que podían haber existido este tipo de actos, ¿no? Porque sería demasiado extraño que existieran este tipo de fluidos y de extraños en un jardín de niños, ¿no? Justamente era lo que nosotros nos preguntamos, porque esa evidencia no se tomó en cuenta o sea, para la sentencia, durante todo el proceso, a nadie vincularon a proceso por esas muestras. Sí, porque decíamos, ¿cómo es posible que existan estas muestras en un preescolar donde no tiene por qué haber adultos masculinos ajenos a la plantilla? ¿Cómo puede ser posible? ¿Quién les permitía el paso? ¿En dónde está el registro del ingreso? ¿Nunca hubo evidencia en cuestión a cámaras de seguridad o videos en la zona, algo similar? No, de hecho yo me di a la tarea de hacer un recorrido por la zona y sí había cámaras, pero los vecinos no quisieron aportar. no quisieron colaborar. Decían, es que no se graban, o sea, nada más sirve para ver, pero no se graba. O se me borraron, o situaciones así. Que me imagino que también muchos de los vecinos en algún momento igual y sus hijos llegaron a haber estado también en la escuela, ¿no? Claro, sí. O sea, sería muy raro que viviendo cerca no participaran, ¿no? Activamente en relación a la escuela. Me sorprende mucho el que las muestras como tal no formaran parte, ¿no? de la vinculación a alguna persona. Eso quiere decir que todavía allá afuera hay agresores. Hay agresores que no sabemos quiénes sean. No sabemos quiénes sean esos agresores que estuvieron adentro del preescolar haciendo no sabemos qué y no sabemos con quién, porque no sabemos si tenían dinámicas con las profesoras o con los niños o lo desconocemos. ¿En algún momento hubo, no sé, alguna respuesta por parte de las profesoras que ellas quisieran dar como un comunicado, alzar la voz, decir que realmente ellas no estaban participando en esto? Nada. Han sido totalmente omisos. Con ellas no hubo ningún tipo de vinculación tampoco. Estamos trabajando en eso. Estamos buscando que se les vincule a proceso, sobre todo porque hay varias profesoras que son señaladas también como facilitadoras. O sea, esto quiere decir que ellas llevaban a los alumnos en donde estaba el agresor para que
Para que se cometieran estos actos. Ajá, para que los violentaran. Y también muchas fueron omisas porque sabían. En el caso de mi niña, ella sí fue muy clara porque yo le pregunté directamente, le dije, ¿por qué no le dijiste a la profesora? Y me dijo, sí le dije. Yo sí le dije porque hay otro momento con ella en el que ella se encontraba en su clase de educación física, en el patio. Y ella narra que este sujeto salió y se la llevó, o sea, de su clase de educación física, enfrente del profesor de educación física. Se la llevó a ella y a otra compañera a un cuarto donde había una cama, un escritorio y una televisión, que ahora pues yo no sé si haya sido televisión, computadora o que haya sido, ¿no? Sí. Y ahí las amarraron de manos y de pies y las amordazaron. Ella recordó este suceso en un contexto en el que nosotras estábamos en el consultorio. Afuera del consultorio había juegos y hay un pasamanos. Entonces ella estaba muy insistente con ir al pasamanos. La llevé y pues ella se lastimó, ¿no? Entonces le dije, ven, te voy a curar. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Exagerado, ¿no? De dolor. Uh-huh. La curé y como yo en ese momento no tenía una curita, lo que hice fue ponerle una gasa y sostenerla con un masking. Entonces, durante el día, en el transcurso del día estuvo como muy inquieta, muy molesta, como muy berrinchuda. Y hubo un momento en el que me dice, es que mamá, a mí me pusieron de esto en la boca. Y ahí es cuando yo me enteré. Okay. Ella se acordó de eso por la cinta que yo le puse en la mano. Y es cuando ella me dice, es que a mí me llevaron a un cuarto. Y yo le dije, ¿por qué no le dijiste? Pues es que mi maestro se dio cuenta, estábamos en educación física. Y ella dice que en ese cuarto, estando ya con el agresor, lo que tenían que hacer era que tenían que tocarle sus partes íntimas al agresor porque las tenía exhibidas para que ellas pudieran salir de ese cuarto. Porque si no lo hacían, pues no las iba a dejar salir. Claro, y bueno, digo, sobre todo porque también pues se mencionan que había actos en muchas partes de la escuela, ¿no? Entonces, que las maestras no notaran lo que pasaba era demasiado extraño. Y sobre todo, pues para hacer cometer ese tipo de agresiones, pues no, yo no creo que haya sido como cuestión de 5 o 10 minutos. No puedo creer que las profesoras no se hayan dado cuenta de que los niños se tardaban bastante tiempo, ya sea en el sanitario o, por ejemplo, en este caso, el profesor de educación física, que el agresor es una persona, su fisionomía es alto. Él es muy, entre unos 75, 1,80 y es corpulento. Es así como fuerte, como, pues, o sea, sí. como de gimnasio. Robusto, no gordo, pero robusto. ¿A poco el profesor de educación física no se dio cuenta cuando él las cargó y se las llevó? Es como ilógico, porque si los niños son pequeños y un profesor con esa fisionomía viene y se lleva a los alumnos, ¿cómo no te vas a dar cuenta? ¿De cuántos niños más o menos estamos hablando que fueron a violentados en esta escuela? Pues en la fiscalía se presentaron al menos 37 denuncias. De un plantel aproximado más o menos de cuántos había. Pues eran como 5 grupos, como de 30 niños, como 150 niños, 200. Como 150 niños, y de estos fueron, me mencionas, como 37 presentaron su denuncia y únicamente fueron vinculados al proceso 17 niños contra este principal agresor y uno que señaló a otro agresor que era el profesor de educación física. O sea, fueron 18 niños los que fueron vinculados al proceso, en este caso, Jardín de Niños Marcelino de Champagnat. Bueno, digo, probablemente hubo tal vez más, solamente que pues como sabemos, luego a veces no deciden no llevar el proceso de la denuncia para evitar como el que los menores estén como en constante. Sí, exacto. ¿Cómo fue para ti el haber ido esa primera vez a presentar la denuncia? ¿Cómo fue el enfrentarte a esta parte de las autoridades?
Pues la verdad es que fue muy, como muy a la ligera. O sea, como que las autoridades no se tomaron, no se tomaron el delito o lo que pasó, lo que estaban narrando los niños, como con profesionalismo, como con seriedad. O sea, como muy a la ligera, muy, a ver, cuéntame qué pasó. O sea, y por eso dice esto, o sea, muy de manera muy superficial sus preguntas, nunca ahondaron más allá de lo que pues era evidente. Nunca nos mandaron a estudios periciales, pero pues médicos, psicológicos. O sea, no hubo como que se tiene que hacer esto, esto y esto. O sea, nada más se quedó en la entrevista. Y por lo que decíamos, pues era de que, pues, te mando con el médico legista para que te determine si hay cierto tipo de, no sé, rastros, ¿no? Que pudieran demostrar que hubo ahí una violación o algo así, ¿no? O te canalizo con el psicólogo legista para que él determine si sufriste violencia sexual, ¿no? O sea, no hubo eso, nada más fue la entrevista y nos daban como fecha para darle seguimiento. Entonces ahí es cuando el otro grupo de padres de familia fue cuando por fin les dieron respuesta y les dijeron que nos teníamos que presentar en fiscalía. Entonces ya de ahí ya no le dimos seguimiento a nada porque los mandaron a la fiscalía especializada y ahí fue como ya en forma nos dieron todo el protocolo que se tenía que seguir, ¿no? Médico, psicológico. Pero ahí fue ya una atención por parte de la fiscalía como en conjunto, o sea, atendían como a todos los padres o fue como canalizado cada caso por separado. No, a todos, a todos. De hecho, de la fiscalía que está en Insurgentes, los periciales eran ahí donde está el que está en circuito por Avenida Jardín. Ok. O sea, de ahí hubo el servicio que nos trasladaban incluso. Nos Bien, de trasladaban un porque EFIP se movían a... sí, porque éramos muchos, o sea, éramos muchos padres de familia que íbamos con muchos niños. Y pues muchos padres de familia pues no tenían la posibilidad del vehículo, ¿no? De movilizarse. Entonces nos dieron ese servicio para que pues en grupo nos atendieran y en la fiscalía fue como nos estuvieron también atendiendo en grupo. Un equipo de psicólogos, un equipo de médicos, ginecológicos, de hecho nos canalizaron también a la clínica no me acuerdo cómo se llama, donde hacen estudios de sangre para ver si no tienes enfermedades de transmisión sexual. No recuerdo su nombre, pero muchos estuvimos yendo. O sea, imagínate, a los 5 años y ya se tienen que hacer estudios de si no tienen alguna enfermedad de transmisión sexual. Entonces, sí nos dieron todo el repertorio el repertorio médico que teníamos que seguir. ¿En algún momento de este proceso a ti te tocó como tener que ver al agresor, tener que tenerlo de frente en algún momento? No, ya no, hasta que fueron las audiencias. ¿Ahí hubo alguna especie de como careo, alguna forma, algo similar? Creo no, pero sí teníamos que verlo. Sí teníamos que lidiar con su presencia. Como manejamos identidad reservada, Ujú. lo veíamos a través de la pantalla, en las primeras audiencias. Pero conforme se fue desarrollando toda la investigación, pues ya hubo un momento en el que dijimos, pues ya vamos a estar ahí. ¿Ya para qué? Seguir atrás de una pantalla, ¿no? Mejor ahí de frente y si tenemos algo que decirle al juez, pues ya lo hacemos directamente frente de él. ¿La persona que se mantuvo negando el hecho de que había cometido estos actos? Sí, nunca dijo nada. Nunca dijo nada. No, él no lo aceptó. Porque igual si lo hubiera aceptado, hubiera sido un procedimiento abreviado. Entonces, pues nada más creo que le dan la pena mínima y no se tiene que investigar porque ya lo está aceptando. Okay. Entonces él nunca lo aceptó y fue por eso que se tuvo que hacer la investigación. ¿En algún punto por parte de medios hubo alguna, no sé, alguna mención, algo que quisiera como cuestionar lo que ustedes trataban de hacer,
el querer pues como tal llevar que el agresor estuviera detenido, que se llevara el proceso, porque siempre, sobre todo en casos muy mediáticos, tienden mucho, ¿no? A cuestionar la otra parte, ¿no? O a que la familia de los agresores terminen haciendo menciones de, no sé, el que esto no es así porque la persona no puede estar presente o no sé. Tela de juicio. Claro, sí. Pues fíjate que afortunadamente hasta ahorita no ha salido nadie más que el sector docente, los sindicatos. Son los que a veces se quejan de que no es cierto, de que eso pasa en las casas de los niños, de que pues cómo puede ser que un docente haga eso, pero pues sí pasa. Y ningún medio, afortunadamente, como te digo, también en el Reclusorio Sur, que fue donde se llevaron a cabo las audiencias, todos son muy empáticos con lo que pasamos, porque ellos escucharon todos los testimonios de todos los niños, de los papás. Ellos estuvieron ahí, entonces ahí ya no queda la menor duda pues de que esto está pasando. Y afortunadamente ningún medio nos ha cuestionado, al contrario, hemos recibido el apoyo y la difusión de diferentes medios, incluso también la organización que nos ha representado, que nos ha acompañado legalmente, ha hecho una investigación porque no es el único preescolar en el que se han descubierto este tipo de delitos, de agresiones en contra de los alumnos. Mínimo, ellos están investigando 25 preescolares entre particulares y públicos ¿Esto dentro de la ciudad o en en general? diferentes partes Ok. de México. ¿Se sabe si, por ejemplo, estos profesores o el personal que trabajaba dentro de este jardín de niños actualmente siguen laborando en otro? Pues fíjate que justamente dentro de la sentencia y ahora que fue la disculpa pública, solicitamos que se separara de sus cargos a los docentes. Y hasta ahorita la información es que ya no están ocupando ningún cargo docente, por lo menos dentro de la Secretaría de Educación Pública. Falta investigar que no estén ocupando ningún cargo docente dentro de las escuelas privadas. Eso lo están investigando, porque ellos pues no tienen por qué tener contacto con ningún Claro, niño. sí. Mencionabas ahorita una disculpa pública. ¿Cómo es que se da esta disculpa? Esta disculpa pública fue por parte de la máxima autoridad de la Secretaría de Educación Pública, que es el secretario de Educación, y se hizo por medio de una indicación judicial, porque dentro de la sentencia el juez le ordena a la SEP que nos tiene que ofrecer una disculpa por haber agredido a los alumnos en un preescolar federal y por parte de su personal docente. Una disculpa más forzada que en realidad quisieran Así es. hacerla. Sí, porque si hubieran querido, pues desde cuando hubieran salido a dar algún tipo de manifestación o de apoyo, o de que ya desde el primer momento ya separamos de sus cargos a los profesores, pero ¿Y a ti cómo te hace sentir el hecho de que al final pues quedaran en una disculpa? Digo, sé que existe un proceso como tal legal contra el agresor y demás, pero que las autoridades de educativas terminaran en una disculpa nada más. pues una disculpa no va a reparar el daño ni el dolor que mi hija sufrió en esa escuela. Por un lado, ¿no? Por el otro, en cuanto al tema legal, pienso que sí fue un gran logro, porque pues fue una sentencia sin precedentes. Nunca, creo que yo hasta ahorita es la única vez que el líder de una institución, o bueno, el representante de una institución pública tan grande como es la Secretaría de Educación Pública, los obligan a ofrecer disculpas. O sea, en cuanto a agresiones sexuales, creo que no ha habido una sentencia de esta magnitud. Entonces, por ese lado, me provoca cierta satisfacción porque está reconociendo lo que está pasando. O sea, no es nada más de que nosotros nos lo imaginamos o nuestros hijos lo están inventando. O sea,
no puede ser posible, ¿no? Si ya esta institución lo está reconociendo, es porque la misma autoridad dentro de las investigaciones determinó que esto sí está pasando. ¿Cómo ha sido el proceso para tu hija? Pues hasta ahorita yo creo que hemos sabido sobrellevar la situación. Ella está más tranquila. Yo procuro enfocarla, o sea, que se enfoque en lo que realmente va a ser productivo para su vida, como por ejemplo la escuela, el que escoja bien a las personas con las que se rodea, en que pues después de esta experiencia tenemos que tener más cuidado mm, en cuanto, como nada más somos ella y yo, o sea, ser más cuidadosa al ver cómo se comportan las personas, si notamos algo raro, si nos sentimos incómodas, que me lo tiene que decir o yo a su vez pues confiarle, ¿no? También sabes que pues esta persona me hace sentir así, por esto y esto y esto. Entonces, hasta ahorita yo creo que ella va bien. O sea, ella está enfocada en su escuela, está enfocada en lo que tiene que hacer en la casa. O sea, justamente para que no tenga pues otro tipo de pensamientos o que pueda llegar a tener recuerdos difíciles. Y aparte, pues también tiene que llevar este acompañamiento psicológico de manera permanente. ¿Y para ti, cómo ha sido porque debe ser muy difícil el que ella vuelva a una escuela, el que vuelvas a este punto en donde si esto va a volver a pasar en algún otro lugar. Entonces, ¿cómo ha sido para ti el reiniciar la actividad escolar con ella? Pues muy difícil porque no confío en nadie. No confío en nadie. Y no sé si esté bien o esté mal. No sé si le esté implantando un chip de inseguridad a mi hija, no sé, pero yo siempre le digo, tú sabes que no podemos confiar en nadie. Tú sabes que siempre tienes que estar al pendiente de las actitudes de todos, ¿no? Y tú sabes que, o sea, así como pedimos respeto, tú tienes que respetar. Entonces, te digo, yo no sé si esté bien o esté mal, pero siempre estamos en constante alerta. ¿Cambió algo en la manera en cómo, por ejemplo, con la escuela anterior, em, tenías como cierta limitación, ¿no? Te enfocabas como a las actividades de la escuela, Ujú, pero no tenías como tanta presencia, ¿no? Como al entorno, no hablabas como con los padres ujú, ni nada. ujú. ¿Eso cambió? Sí, porque ahora yo le pregunto, ya soy como más clara, ¿no? De que, ¿con quién, qué hiciste hoy? ¿Qué clases tuviste? ¿Cómo te cae tu profesor de tal materia? ¿No? ¿Qué te dejaron de tarea? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Cuántos años tienen? Cómo son sus familias? ¿Cómo se llevan con sus papás? ¿Cuántos hermanos tienen? ¿En dónde viven? O sea, sí creo que tenemos que ampliar como más nuestra comunicación con ellos en cuanto a todo lo que les rodea, todo. ¿Cómo es la escuela? ¿Cómo son los baños? ¿No? O sea, porque ella va en una escuela donde tiene que compartir con chicos de preparatoria, porque ahorita ella ya está en la secundaria, ya que ya pasaron varios años. Entonces, pues sí, también, o sea, cómo es que están juntas las escuelas, cómo es la dinámica, ¿no? ¿Cómo separan cómo te separan de los de preparatoria? Muchas. Bueno, ya de por sí la adolescencia es complicada Ujú, en temas, bastante. sobre todo en casos así, pues sí, no, creo que es un poquito, sobre todo porque la parte en la que a esa edad se busca conectar de otra manera con niños de tu entorno, empiezan otro Ujú, tipo de ujú. exploraciones, pues Sí, obviamente caes en muchas situaciones, sí, ¿no? sobre todo porque por lo mismo de que cuando un niño ha sido agredido sexualmente, en algún momento de su vida, pues va a tener como más curiosidad por ese tema. Entonces también hay que estar ahí al pendiente de que en qué momento le va a despertar esa curiosidad o esos recuerdos. Es muy importante que los niños que han sufrido ese tipo de violencia tengan acompañamiento psicológico, porque justamente no sabemos en qué momento se les puede
se les pueden detonar los recuerdos y de qué manera puedan repercutir en su vida, en su día a día. Para ti también cambiaron muchas cosas porque hoy en día también te enfocas ya más como a visibilizar este tipo de casos, ¿no? Creo que, bueno, me podrías como hablar un poquito sobre todo esto porque antes pues eras más como al consultorio y la escuela, ¿no? Era Ahorita más ya estás limitado. en otro tipo de actividades. Sí, justamente esta situación fue la que me hizo como recapacitar, como que analizar bien qué es lo que estaba pasando conmigo, ¿no? Y fue lo que me hizo lo que me hizo empezar a buscar más redes de apoyo, porque te repito, nada más somos mi niña y yo a mi familia no la involucré nunca jamás, y yo con ellos tampoco platico de esto. Entonces, eso fue lo que me llevó a buscar comunidades que se dedican a la prevención de violencia sexual infantil. Entonces yo me puse a buscar en internet, pues como que en mi desesperación, en mi necesidad de sentirme acompañada, de saber que no era la única que estaba pasando por esto. Entonces justamente cuando se dio el evento de disculpa pública, fue que yo di con Elena Torres Villanueva, la presidenta de la Fundación Internacional Granito de Arena. Y fue cuando yo me puse a investigar y me di cuenta de que ella capacitaba a los padres de familia y a todos los cuidadores que estamos involucrados con esta causa. Entonces fue cuando me di cuenta de que ella tiene una gama completa de actividades encaminadas a la prevención de la violencia sexual infantil, a acompañamiento de víctimas sobrevivientes, a promover iniciativas de ley para armonizar tanto el Código Penal con la Ley General de Educación, con la Ley General de Adolescentes, de Niñas, Niños y Adolescentes, todo encaminado a la prevención de la violencia sexual infantil. Entonces fue cuando yo dije, es que yo tengo que hacer algo. O sea, yo no me puedo quedar con los brazos cruzados, sabiendo que hay tantas escuelas que están siendo investigadas por la comisión de estos delitos. O sea, yo no me puedo quedar así. Yo tengo que hacer algo. Y pues yo ya estaba tomando mis medidas, porque yo también soy sobreviviente de violencia sexual. Entonces, por lo mismo, yo no dejaba a mi hija encargada con nadie. Entonces, cuando esto le pasa en la escuela, es cuando yo me doy cuenta de que estamos como rodeados de este tipo de personas. Porque, o sea, yo me aferré a ella y le pasó en un lugar donde no tenía por qué pasarle. Entonces, esto fue como que el detonante para a mí hacerme cambiar totalmente mi perspectiva y decir, yo me tengo que dedicar a esto. Yo tengo que hacer algo para que esto ya no siga pasando, o por lo menos para encender las alertas de los cuidadores, de los padres de familia, incluso de los mismos niños, ¿no? Que ellos sepan, que conozcan, que les tienen que respetar su cuerpo, su integridad, que tienen que respetar sus partes íntimas, que ellos tienen que respetar la integridad de las demás personas, que hay secretos buenos, que hay secretos malos. Es mucha información la que tenemos que compartir. ¿De qué manera podrían, por ejemplo, en este caso, los padres obtener esa información? O sea, ¿de qué manera como padre puedo decir es que puedo acudir a tal lugar para saber qué tengo que hacer? ¿Cómo poder identificar cuando mi hijo puede estar pasando por este tipo de violencia? Pues lo primero que hay que hacer es, si tú tienes alguna sospecha, acudir luego con un psicólogo, ya sea privado o ya sea de alguna institución de salud. El DIF me parece que brinda acompañamiento, o incluso si tú tienes un servicio de salud público, también ahí cuentan con psicólogos. Eso es lo primero que tienes que hacer. Después ya pues buscar en redes sociales, por ejemplo, la página de la fundación. Ahí también te podemos asesorar acerca de cómo darle seguimiento en caso de que tu menor haya resultado que sí fue agredido. Podemos dar acompañamiento. En el caso pues de manera privada, ¿no? O al ser una fundación, pues lo hacemos de manera voluntaria. También lo que tiene la fundación es que está conformada por voluntarios. Nada más, somos puros voluntarios. Solo personas enfocadas en esta causa.
Entonces, acudir al médico es lo principal, ya sea el médico general, al psicólogo, y después de eso darle seguimiento primero en el Ministerio Público local o en la Fiscalía especializada, ya si se trata de delitos de servidores públicos. Pues quiero agradecerte por haber estado aquí, la verdad sé que es difícil el volver a tocar el tema y pues yo sé que a este proceso todavía le falta mucho. Hay muchas otras personas a las cuales también se les tiene que pues, vincular alguna responsabilidad por los actos cometidos y también sé que han avanzado mucho y han hecho mucho para que cambien muchas cosas, ¿no? En relación a cómo debe de funcionar esta parte en las instituciones educativas. Em, y bueno, ¿hay algo más que te gustaría decirle a la gente que nos está viendo ahorita? Sí, de hecho también dentro de la sentencia se asignó un día en el calendario de la Secretaría de Educación Pública, que es el 8 de septiembre, a nivel nacional en todas las escuelas del país. Se tiene que llevar a cabo una jornada de concientización y prevención contra la violencia sexual infantil. Esto quiere decir que en todas las escuelas públicas y privadas se tiene que hablar ese día de prevención de violencia sexual infantil. Esto a causa de A lo causa de sucedido. lo que ocurrido en el Jardín de Niños Marcelino de Champagnat y otras indicaciones como cambios estructurales en las escuelas a manera de que sean escuelas blindadas o escuelas transparentes para que no haya espacios de vista restringidos, o sea, que todo se vea. Entonces son muchos cambios los que se tienen que hacer en las escuelas derivado de esta sentencia. Y pues quiero invitar a los cuidadores, padres de familia y todos los que están involucrados a que presionen en sus centros escolares. Esto es en el nivel básico, preescolar, primaria y secundaria. Que presionen en sus centros escolares para que ese día se lleve a cabo la jornada de concientización para la prevención contra la violencia sexual infantil. Los docentes tienen que estar capacitados. De hecho, también es una indicación que se dio por el juez de que los tienen que capacitar para llevar a cabo esa jornada. Y la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, que fueron los que nos representaron, también hicieron como una encuesta de en cuáles escuelas sí se llevó a cabo y en cuáles no se llevó a cabo. Porque si en una escuela no se llevó a cabo, lo tenemos que notificar con el juez para ver qué medidas se van a tomar en cuenta, se van a tomar contra esas escuelas que no están llevando a cabo la jornada de concientización, que a mí me parece que ese es más que la disculpa pública, todos estos lineamientos que se dieron a partir de la sentencia me parece que son más importantes porque así podemos llegar a más niños. Estamos hablando de que todas las escuelas tienen que estar hablando de esto ese día. O sea, es un cambio muy importante. Tenemos más niños prevenidos, informados y que pues van a poder por lo menos diferenciar entre cuando alguien les está haciendo daño y cuando están seguros. Bueno, el hecho de la campaña y el que cambiaran los espacios, el hecho de ya no tener un lugar donde a escondidas puedan llegar a cometerse actos, creo que son cambios importantes y sobre todo si esto se lleva a todas las escuelas. Sí, y de hecho también solicitamos que el currículum o por lo menos la trayectoria profesional de los docentes sea pública. Entonces ahí también la resolución que se dio fue que todas las escuelas en su página web tienen que tener de manera pública la información de todos los docentes que están en esa escuela. Okay. Ajá, o sea, por ejemplo, si yo meto a mi hija en la escuela en la que está ahorita y yo quiero ver su maestro de historia, quiero ver en qué escuelas ha estado, cuánto tiempo lleva trabajando, por qué lo han cambiado de la escuela a tal escuela, o sea, si lo han cambiado de escuela, por qué lo han cambiado de la escuela, o sea, toda esa información tiene que estar en las páginas web de todas las escuelas. Y esto en escuelas públicas. Y privadas. Y privadas también. Sí, sí. O sea, también pues somos conscientes, ¿no? De que hay zonas rurales que todavía no cuentan con este tipo de tecnología. Sí. Y pues la verdad es que esas son esas son nuestra mayor preocupación porque son zonas que están como muy limitadas de
información, pero sí tiene que haber una, ¿cómo se puede decir? Un material de información laboral de los docentes. Y de no tenerlo es una sanción como tal a las escuelas. Hasta ahorita ese punto no es sancionable, pero la jornada de concientización sí es. Pues sí, la verdad es que entonces sí han sido muchos cambios a partir Sí. de todo esto, ¿no? Y creo que abre la puerta a que se puedan hallar mucho más fácil el momento en el que alguien puede estar viviendo este tipo de Va violencia. a ser más fácil para ellos detectarlo, porque ellos pues no lo sabían, porque estaban amenazados, tanto por el agresor como por sus cómplices y sus facilitadores. De nuevo te agradezco por estar aquí, por seguir haciendo el trabajo que haces, porque digo, al final de cuentas participas dentro de toda esta labor. Y bueno, también por ahí al granito de arena que a Elena, que ha estado presente en todo esto, que podemos ver a Arenito presente Sí. aquí. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. A ustedes que se quedaron hasta el final del episodio, que bueno, siempre han estado aquí apoyando a cada uno de los casos que hemos presentado y que nos ayudan a compartir para que esta información llegue a muchas otras personas. Nos estaremos viendo en el siguiente episodio.